Es Valor Empresarial en Castilla y León con Tamara Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, luce el sol, por cierto, es uno de los días más calurosos de este mes de mayo. Y con este calorcito nos toca hablar de empresas. Hoy vamos a abordar el sector de la ingeniería especializada y de la innovación tecnológica aplicada a la industria y a la construcción como un sector estratégico para Castilla y León porque aporta empleo cualificado, innovación, transferencia tecnológica y mucha competitividad empresarial. Lo vamos a hacer con Audiotec, una empresa que ayuda a que las industrias, edificios y ciudades sean más sostenibles, más eficientes y también más saludables. Al control técnico le saluda ya como cada tarde nuestro compañero Álvaro Calero y a mi lado cerquita Florencio Carrera, director general de Radio Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tamara, y oyentes de radio en cualquier parte del mundo. Bueno, hablar de Audiotec es hablar de empresas que contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida de las personas mediante el control de ruido y la mejora del confort acústico. Algo que parece que no, pero cada vez es más importante tanto en el ámbito industrial como también el urbano. Este tipo de compañías generan valor añadido, atraen talento técnico y posicionan también a nuestra comunidad como una de ellas capaz de liderar sectores muy especializados a nivel nacional e internacional. Audiotec es una compañía vallisoletana pionera en ingeniería acústica, en ese control del ruido, con presencia nacional y referente europeo en soluciones acústicas para la industria, la edificación y el medio ambiente. Una empresa familiar que nació en 1987 y que ya cuenta con más de 80 profesionales, laboratorio acreditado por ENAC y una clara apuesta por la innovación, la tecnología y el talento. Nos acompaña ya en los estudios centrales Ana Espinel, CEO de Audiotec. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Tamara y Florencio. Buenas tardes. Me gustaría empezar a hablar de ese año de 1987, de cómo fueron esos inicios de esta empresa dedicada a la ingeniería acústica cuando todavía yo creo que podíamos decir que era un ámbito bastante desconocido. Bueno, yo creo que era muy desconocido y también había muy poca conciencia social sobre los efectos del ruido, porque los efectos del ruido no se han cuantificado hasta mucho más tarde, hasta años mucho más tarde. Cuando empezamos realmente veníamos del sector acústico de otros aspectos. La acústica se ve en la parte de la audición, de la parte de conciertos, la mayoría de la gente entendía en ese momento la acústica en la parte de sonido, no de acústica de acondicionamiento o de aislamiento. Entonces nos costó bastante empezar a trabajar. Teníamos un objetivo que era identificar o la continuidad de lo que conocíamos de la acústica sonora a llevarla a la acústica de tratamiento de los espacios para que esa acústica sonora sonara mejor, ¿no? Y ese era un poco nuestro reto inicial, ¿no? Pero fenomenalmente no había ni normativas ni nada, ¿eh? Si no lo digo, reviento, Tamara y nuestra invitada Ana. Están escuchando ustedes con esta calidad de sonido una entrevista en un estudio que está insonorizado hace ya algunos años, más de 25, por Audiotec. Yo tengo un recuerdo que no voy a olvidar nunca, incluso anterior a la radio, que es los estudios de las diferentes televisiones que tenía Televisión Castilla y León, Miranda de Ebro, Burgos, Aranda, bueno, muchos sitios. Y entonces conozco muy bien ese momento y me gustaría saber el siguiente paso, cuando pasan a ser eso, una empresa referente a nivel nacional, cuando Audiotec deja de ser esa empresa modesta, no diré pequeñita, pero modesta, desde Valladolid, que hace trabajos para discotecas, para emisoras de radio, como es este caso, y dan el paso a ser casi internacionales, con oficinas importantes en Barcelona, en Valencia, en fin. Cuéntenos, como empresa, cómo fue ese paso y si creen ahora con la perspectiva de casi 40 años que ha merecido la pena. Ana. Bueno, la evolución ha sido muy progresiva. La verdad es que el cambio no te le imaginas
si no le andas. Nosotros hemos andado, siempre buscando, innovando, llegando para de alguna manera contestar al cliente, responder, ¿no? Porque había muchos aspectos que se iniciaban en cada una de esas fases, ¿no? En los años 90 pues teníamos la historia de las discotecas, del mundo de los bingos, que ahora ya nadie habla de ellos, pero en su momento había este tipo de espacios. Sí, ha habido clientes en los bingos. Ha habido muchos clientes de esto. Bueno, pero realmente cuando nosotros creamos nuestro primer plan estratégico fue ya cerca de del 2000, ¿no? En el 2000-2003, que fue nuestro plan estratégico importante, ¿no? De decir, bueno, vamos a generar diferencia, ¿no? ¿Qué diferenciación tenemos en el mercado? Tenemos una especialización, no queremos hacer una diversificación, optamos por la especialización en acústica, una ingeniería fundada especialmente en datos, en el conocimiento de los materiales, en el conocimiento de cómo funcionan el conjunto de los materiales en las composiciones de edificios y de barreras acústicas. Tocábamos muchos campos y nos queríamos especializar solo en ruido y contaminación acústica, solo en ello, pero mucho y en cualquier sector. Entonces ahí generamos ese plan estratégico de los 90 a los 2000. Fuimos trabajando y fuimos viendo e incluso fuimos también un poco pioneros en hacer el cambio de norma que había en España, porque no había una norma técnica que nos referenciara para poder seguir trabajando e innovando, ¿no? Entonces trabajamos mucho el fondo, ¿no? Fuimos a las instituciones, a las administraciones, dentro de la Sociedad Española de Acústica, de la Sociedad Europea. Y todo esto, al final, conseguimos que se identificaran índices sobre los que nosotros teníamos que marcar nuestros retos para dar soluciones garantizables, ¿no? Y en todos estos años, de todo esto que estamos hablando, ¿cuál puede decir que ha sido el momento más decisivo, más difícil para poner todo esto en marcha? Bueno, el decisivo fue el preparar estratégicamente en interno un fondo económico, un fondo técnico, un fondo de personas para crear en el 2005 nuestro Centro Tecnológico Acústico. Nos decidimos a estar aquí en Castilla y León porque somos de Castilla y León, pero bueno, el Parque Tecnológico nos daba ese soporte y ese entorno favorable tecnológico y empezamos ahí. Entonces vimos la oportunidad de crear este centro de investigación donde muchos de los fabricantes españoles y europeos que quieren incorporar sus productos en el mercado de acústica nacional pasan por nuestras instalaciones para caracterizar acústicamente los productos, ¿no? Estos que vemos aquí en este estudio, nosotros les hemos ensayado para definir el coeficiente de absorción de este tipo de materiales, ¿no? Porque Ana, un segundín, sí. Tengo que decir a los oyentes que lo pueden ver a través de YouTube, todo esto que estamos hablando, aquí, para que se conecten y vean, bueno, pues la maravilla, ¿no?, de estudio que tenemos y de lo que estamos hablando en este... Nosotros somos una radio de verdad, sí, has hecho muy bien. Sí. A mí eso de CEO no me gusta mucho, es la directora general, la primera ejecutiva, pero Audiotec tiene, pues eso, una mano ejecutiva que es Ana Espinel, que está aquí presente, pero hay un cerebro que es Chencho Lora, que es el padre de sus hijos, que es su marido. Me gustaría también reivindicar aquí la figura de Chencho, que es a quien yo conozco desde el principio y que es un cerebrito, ¿puedo decirlo? Que es una pieza esencial. Totalmente. La acústica es física. La acústica es electroacústica, la acústica tiene muchos aspectos, pero hay una cosa que es clave, que es el conocimiento base. Conocimiento base nace del alma técnica de la empresa. Nosotros somos, no os lo he comentado, pero somos empresa familiar. En este momento ya hay una segunda generación ya incorporados desde hace ya varios años. Marco y Judith. Los dos están en este plano. También tenemos a un sobrino mío que se llama David, también en la delegación nuestra de Barcelona. Y ellos serán los que sigan progresando y evolucionando el grupo Audiotec. Pero en esto que tú hablas, que yo creo que es muy interesante,
parte, una empresa de este tipo, tecnológica, de servicios, especialista, no se monta sin un propósito, ¿no? El propósito nuestro inicial sigue estando ahora mismo igual. El propósito nuestro es dar ese tema de bienestar acústica de las personas, estén donde estén. Entonces, ese fundamento nace desde el conocimiento, de decir qué datos tengo, cómo lo puedo mejorar, qué tengo que aplicar para que le dure al cliente, a las personas que tienen, pues están en oficinas, en una línea de producción de una fábrica, trabajando en el exterior, trabajando en espacios muy conflictivos como son el mundo del ocio, ¿no? También, ¿no? Entonces, todo esto tiene un propósito. Entonces, todo lo que se hace nace de ese pensamiento inicial en el que fundamentamos las 5 personas que comenzamos en Audiotec en 60 metros cuadrados en el año 80 y tantos. Teníamos el mismo propósito que ahora. Yo, cuando me uno con la gente en este momento, les sigo comentando esto, ¿no? No como aquello de decir vamos a vivir del recuerdo, no, para nada, pero el propósito es el mismo. Bueno, siempre es bueno saber las raíces, ¿no? Tenerlas siempre muy presentes. Están ahora mismo inmersos, ¿no? En ese relevo generacional. Sí, ahora mismo lo que estamos viendo no es solamente un relevo generacional de familia, que también, sino también el relevo generacional de técnicos. Los técnicos acústicos, fijaros, después de tantos años, este año, 2026, hemos conseguido que el Ministerio de Educación identifique la figura y sobre todo el currículum académico como ingeniero acústico, que hasta ahora no lo había. Fijaros, tanto trabajo de tantas universidades que nos unimos, las universidades y las empresas de acústica, para conseguir que nos identifiquen, porque veníamos de la arquitectura, veníamos de la ingeniería, veníamos de la física. Y se les englobaba un poco en lo que era toda la... Y luego no había esto. Entonces, las empresas, como nosotros, hemos hecho nuestro plan de formación. Las personas que entran en Audiotec tienen un plan de formación pues a veces de 1 año o 2 años, hasta que se especializan en un tipo de línea de negocio que nosotros tenemos, es bien acústica medioambiental, acústica arquitectónica, acústica de laboratorio. En cada uno de las líneas de negocio tiene que tener una capacitación, y hasta ahora no lo teníamos académicamente. Los 80 profesionales que trabajan ahora mismo en Audiotec, que ha dicho usted, son todos, digamos, profesionalmente, o la inmensa mayoría son ingenieros, son carreras superiores todos. Sí, la mayoría, el 99% de nuestros contratos son de personal cualificado. Y cualificado de este nivel. Vienen además de diferentes sitios. Aquí en Castilla y León tenemos universidades muy potentes en ingeniería industrial, en arquitectura, en física también en Salamanca, ¿no? Pero también la mayoría de la gente vienen de otras universidades donde han desarrollado un máster de acústica, como puede ser la Universidad de Cádiz, con la que tenemos esta conexión, con Málaga, con Granada, con Barcelona, con Madrid. A mí sí me gustaría saber, porque siempre que pues vais pasando por estos micrófonos hay una queja, y es esa necesidad de encontrar esas personas cualificadas, ¿no? A pesar de que luego obtengan una cualificación dentro de la empresa que todavía les ayude más. Yo no sé cómo hacen esa captación, cómo hacen esa retención del talento del que tanto se habla ahora. La verdad que es un reto, porque cuando hay mucha oferta o demanda, según cómo se vea en el punto en el que te encuentres, pues tienes que ver dónde vas a buscarlo, ¿no? Nosotros somos muy éticos, no vamos a buscar nunca a nivel de competidores, no es algo que no entra dentro de nuestra manera de hacer y de ser. Entonces, lo que apostamos es por ir a recoger los alumnos de prácticas de diferentes universidades. Ahora mismo creo que hay 20 acuerdos con 20 universidades de España y con IES también,
de la formación profesional de segundo grado, de imagen y sonido, por ejemplo, o de química medioambiental, que también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas personas cuando vienen a hacer las prácticas con nosotros? Primero, formarles en su terminación de currículum académico y segundo, ver si tienen interés en lo que nosotros hacemos. Tenemos que, las personas que trabajamos en acústica, somos personas muy conceptuales, muy de querer trabajar en esto, porque es muy enriquecedor. Si te gusta una cosa, nosotros pensamos que hay que ser felices haciendo lo que haces. Tienes que ser feliz haciendo mediciones acústicas, aunque sean las 2 de la mañana y estés en casa de un vecino. A ver si lo entendéis, pero creo que es muy importante definir Yo esto. soy muy de la reflexión de Confucio, de hace 4.500 años. Ajá. Elige un trabajo que te guste y acabarás tu vida profesional con la sensación de no haber trabajado ni un solo día de tu vida. Absolutamente. Son más de cantera entonces que de galácticos, ¿no? Los galácticos acaban estando en casa. Quiero decir, cuando vas a trabajos tan enormes como para ir a una licitación de un ministerio de fomento, para poder hacer el estudio y los planes de acción de las carreteras de España, ¿no? Que este trabajo también se hace. Sí. La gente no conoce mucho quizá, pero analizamos el ruido de los ferrocarriles, analizamos el ruido de las carreteras, de los aeropuertos, de las ciudades, ¿no? Para poder hacer este tipo de trabajo, tienes que tener un personal muy cualificado, si no, no llegas a esto. Y unas certificaciones que nosotros pues tenemos, ¿no? Tanto a nivel del sistema gestión de calidad global, ¿no? Como la especialización en este tipo de materia, ¿no? ¿En algún momento os habéis arrepentido, tú y tu marido y la familia, de haber montado ese espectacular centro tecnológico acústico en Buecillo, aquí muy cerquita de Valladolid, en Castilla y León? No. Nunca me he arrepentido, absolutamente no. Y además estamos en este momento en el momento de crecimiento. O sea que nuestra intención es seguir creciendo y seguir montando más innovación. Tenemos ahora mismo un reto importantísimo, que es la construcción industrializada, donde estamos trabajando y colaborando también incluso a nivel normativo para dar el aspecto de prestación acústica y del hábitat, de calidad del hábitat de esas edificaciones, y la parte de acústica la estamos desarrollando. Entonces ahí será nuestro nuevo reto. Le tenemos fijado en ayudar a las empresas que hacen modulación industrializada para crear viviendas tan necesarias en este momento, tan demandadas de forma más rápida, pero sobre todo de mejor calidad. No solamente rápido, sino de mejor calidad. La construcción industrializada tiene, yo por lo menos me postulo siempre por dar ese valor añadido. Y creo que las ingenierías como nosotros y los laboratorios tenemos que aportar este conocimiento que venimos recogiendo en nuestro expertise, pero también aportándoles a ellos pues ideas que no vale solamente con encajar un baño o una fachada o un comedor, sino también cómo lo colocas, de qué manera lo colocas, porque luego las personas que van a vivir en esas viviendas pues tienen eso. Entonces, nuestro centro tecnológico nuevo, enganchando a tu pregunta, creo que va dirigido a dar más y aportar más en lo que ahora mismo nos demanda la sociedad, que es la construcción industrializada. Claro. ¿Cómo ve ahora mismo la situación económica actual para el tipo de empresas como la suya? ¿Cómo es esa relación con la administración autonómica, en este caso, la de aquí, la de Castilla y León? ¿Y cómo ve pues esas numerosas normas que va imponiendo el gobierno de España dentro de pues el trabajo que les compete? Bueno, yo creo que aquí en Castilla y León estamos muy bien. Realmente todo lo que nosotros hemos ido desarrollando, que aproximadamente tendremos más de 50 proyectos de I+D+I
en estos años. Muchos de ellos han sido aprobados y evaluados por el ICECIL y hemos recibido ayudas, ¿no? Y subvenciones a veces porque tenían ese prestigio, ¿no? Ese dato. Somos pyme innovadora por el Ministerio porque realmente nos han identificado como empresas de valor añadido, de aporte de conocimiento, ¿no? Y de transferencia del mismo. Y entonces yo creo que tanto unos como otros necesitan empresas como nosotros. Nosotros necesitamos crecer, yo creo que las administraciones necesitan que nosotros crezcamos. Y esta conexión creo que tiene que fijarse en proyectos, en campañas en las que nosotros saquemos este empuje, ¿no? Esta motivación de seguir creciendo. Sí. Y empleando gente, invirtiendo. Nosotros creo que tenemos una Castilla y León que podría ser mucho más de lo que es. Yo creo que no es un tema de darle la responsabilidad solo a uno, sino que es una corresponsabilidad de todos. Pero ¿y qué nos falta? Porque hablan de burocracia, sí. Bueno, todo este tipo de problemas que siempre se ponen sobre la mesa. La burocracia es terrorífica. Hay que evitarla. Tenemos algo muy maravilloso que llevamos ya más de 15 años digitalizando y estamos ya con muchos datos y además son datos que se pueden mirar desde diferentes espacios, ¿no? Y creemos que eso en el momento que se conecte la digitalización y automatización del dato dentro de la administración con lo que las empresas hemos trabajado y tenemos, en ese momento será el momento de decir, ya no hay falta de agilidad o retención del... No, ya hay que ir a más. Ana, estamos hablando para gente de todos los rincones de Castilla y León y de fuera de Castilla y León. Sí. Yo quiero pisar un poco más el terreno. ¿Se puede insonorizar todo? ¿Se puede insonorizar un restaurante, que se notan bien los que están insonorizados, que no soy en las mesas de al lado, un estudio de radio, un estudio de televisión, ha hablado de las carreteras, pabellones de deportes, hasta el Bernabéu? ¿Se puede insonorizar todo? Todo se puede trabajar para que el resultado sea confort acústico, bienestar de las personas y un entorno favorable. Todo sí se hace de una manera pensada. Todo, como yo os decía antes, creo que es muy importante cuando se hace un proyecto como el Bernabéu, como aquí el Miguel Delibes, como los conservatorios, como un restaurante, como una discoteca, como una sala de conciertos o una zona. Ahora mismo estamos trabajando muchísimo las salas para ensayos de los músicos, ¿no? Yo creo que todo esto está ocurriendo porque hay la sociedad nueva, las personas de 20 y 30 años tienen en este momento unas necesidades muy diferentes. Entonces, a la pregunta, si se puede, hay que pensarlo antes. Hay que diseñar un buen gimnasio antes de construir un buen gimnasio, porque hay que pensar cómo proyecto un buen gimnasio o una discoteca o un restaurante para que luego mis clientes no tengan problemas. Ya no solamente los que lo van a usar, sino los colindantes que están encima de ese restaurante. O sea, hay dos cosas que la palabra insonorización en Audiotec no es muy esto, ¿no? Nos bajamos un poco más intentamos contarlo, ¿no? No sé si al final lo logramos. Tenemos un tema que es aislamiento acústico, que significa que este espacio está aislado de otro. Sí. Y otro es el acondicionamiento acústico, que es el espacio está correctamente para vivir dentro, ¿no? Para tener ese confort. Bueno, pues llegamos a la recta final. Parece que no, pero es que media hora así charlando da gusto y se pasa muy rápido. Reto, gran objetivo de Audiotec para los próximos años. Bueno, os he ido un poco contando, pero lo tenemos muy claro. Tenemos un plan estratégico de crecimiento para hacer escalable todo el conocimiento que hemos logrado, y esto al final acabará siendo una academia, un tema de formación académico para que los nuevos trabajadores se formen dentro de nuestra academia. La Academia Audiotec pretende recoger ahí a muchos profesores de muchas universidades, de muchos máster,
que les vamos a invitar a participar. Y el otro reto clarísimo es crear un hábitat acústico certificado. Vamos a certificar esos espacios acústicamente saludables. Vamos a ir terminando, pero ¿va a aguantar la empresa familiar? ¿No va a aparecer algún fondo internacional con una oferta irresistible? ¿Va a aguantar esa segunda y tercera generación? Nosotros creo que es muy, muy importante que entendáis el propósito. El propósito tiene que ser, sigue siendo el mismo. Los fondos que están entrando en las empresas tecnológicas como nosotros normalmente son o bien para hacer crecimiento por sí mismos, ¿no? O para entrar en España, ¿no? O para utilizar las empresas. Nosotros de momento estamos en la empresa familiar. Creemos en el futuro de nuestra especialización y creemos en la gente que tenemos y que van a continuar. ¿Qué facturación tiene, muy breve, qué facturación tiene año 2025 Audiotec? El grupo Audiotec estamos sobre los 10 millones de facturación. Somos 4 empresas especializadas en electroacústica, en química, en la parte medioambiental y en ingeniería, y todas ellas están dentro del grupo familiar, ¿no? Bueno, pues Ana Espinel, CEO de Audiotec, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta casa en Es Valor Empresarial, por compartir la historia, el crecimiento y sobre todo esa visión de futuro de una empresa de Castilla y León, que yo creo que demuestra cómo desde nuestra tierra también se puede liderar esa innovación, la sostenibilidad y la tecnología a nivel nacional y también internacional. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y encantada de volver aquí cuando queráis. Esta casa, como bien decíais antes, es parte también nuestro porque participamos en ella, con lo cual estamos encantados de venir. De la historia. Y muchos recuerdos para Chencho. Especialmente de mi parte, muchos recuerdos porque tenemos una muy buena amistad de muchos años, basada sobre todo en el gran trabajo que han hecho siempre, y es un orgullo que una empresa que la hemos visto nacer pues haya llegado a los 40 años y que ojalá siga otros 40, otros 50, aunque no estemos aquí. Nuestro aprecio para ti, para todo el equipo de Es Radio, que es fantástico. Florencio Carrera, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Hoy especialmente triple placer por Chencho, por Marco, por Judith y por los nietos que están ya empujando ahí. Pues un saludo para todos todos familia ellos. Lora. Gracias, Álvaro Calero, desde el control técnico. Nosotros lo dejamos aquí. Pueden volver a escuchar, ya saben, esta entrevista en nuestra página web y en nuestras plataformas digitales también, es radiocastillaleon.es. Les espero el próximo jueves.